La Game Boy Advance, o como yo la conocí, Mi Boy, es una consola portátil de sexta generación que todo el mundo ya conoce. Pero existe un juego por el cual estamos aquí reunidos. Así es, la joya oculta de la saga. Este juego funge como el 12avo de la entrega y como el mayor exponente gráfico de la Game Boy Advance. Pero, ¿cómo fue el desarrollo de esta entrega? ¿Cómo fue colaborar con Capcom y Flagship? ¿Qué problemas se enfrentó el equipo? Bueno, retrocedamos hasta el año 2001. El bello año 2001. Este año nos trajo muchas cosas. Se lanzaron clásicos como Metal Gear Solid 2, el primer Halo y la mejor entrega de la franquicia de Super Smash Bros., la cual es Melee. Esto según los fanáticos empedernidos de la saga. Flagship fue un estudio creado por Capcom, Nintendo y Sega en 1997. Fueron los responsables de los escenarios en juegos como Resident Evil 0 y Código Verónica. El primer contacto de Flagship con la franquicia de Zelda fue con las dos entregas de Game Boy Color, Oracle of Season y Ages, las cuales fueron bien recibidas por la crítica, alabando su jugabilidad y cómo ambos juegos se entrelazan. Y de ventas ni se diga, cada juego vendió 3,9 millones de copias alrededor del mundo. De manera interna, Nintendo estaba preparando lo que sería el sucesor de la Game Boy, la Game Boy Advance. Las mentes creativas de Nintendo se reunirían con sus estudios para sacar juegos para esta consola, aprovechando el hardware, tales como WarioWare, Metroid y Pokémon. Pero el equipo de Zelda, o sea, el que está conformado por Eiji Aonuma y Fujibayashi, se encontraba en la parte final del desarrollo de Zelda Wind Waker. Por lo mismo, estos últimos encomendaron nuevamente a Flagship una nueva entrega para Game Boy Advance. En ese momento, Nintendo tenía una filosofía al momento de desarrollar un juego, y es que primero se ideaba un concepto, una jugabilidad innovadora, y en base a eso es que se construye la historia y demás. Por nombrar un ejemplo, en Ocarina of Time estaba el viajar en el tiempo mediante un ocarina, algo que ya todos conocemos de la franquicia. Iniciando la producción, el equipo se encontró con un problema, o, según palabras del mismo Fujibayashi, el momento en el que más presión sufrí durante el proyecto fue cuando comenzamos la planificación de la producción, sobre todo cuando no podíamos decidir sobre qué clase de ideas podrían gustar a los fans de la serie, sino también a los nuevos jugadores que se incorporasen a ella. Pero luego surgió otro problema. Aonuma se la pasaba pensando en cómo hacer que esta entrega de Zelda se sintiera como algo desarrollado por Capcom, y la respuesta fue destacar el talento de Capcom en el apartado 2D. Fujibayashi, en el desarrollo de Oracle of Season, aprendió que le costaba explicar con palabras las ideas que tenía pensadas. Por lo mismo, le encargó a una sola persona que realizara varios storyboard o arte conceptual para mostrar de mejor manera sus intenciones creativas con esta entrega. Teniendo el suficiente material, Capcom se acercaría con el equipo de Nintendo y enseñarían las imágenes conceptuales. En palabras de Aonuma, en el pasado, nuestro equipo de Nintendo no ha creado tanto arte conceptual. Nuestro proceso es simplemente empezar a crear cosas que se usarán como datos reales del juego desde el principio. Pero Capcom nos mostró esos dibujos conceptuales que habían hecho y realmente se podía sentir su poder y su pasión entre risas. Entendieron completamente la imagen de Zelda, así que dijimos, vamos con esto. Y empezaron a convertir diligentemente su arte conceptual en datos reales del juego. Obteniendo el visto bueno de Aonuma, Capcom se acercaría con Miyamoto, ya que este último, al ser el padre de Zelda, daría el visto bueno si se lanzaría esta nueva entrega y continuaría como parte de la saga. Sería una entrega que seguiría el timeline, no un spin-off. Miyamoto dio su visto bueno, pero no participaría de manera activa en este proyecto, pero sirvió como una guía para todo el equipo. Obteniendo el visto bueno de ambas partes, Flagship se pondría manos a la obra para desarrollar esta entrega, donde transformarían lo visto en el arte conceptual en jugabilidad. Sin embargo, el desarrollo se puso en una pausa indefinida, con el propósito de gestionar recursos, esto último derivando en la salida de... Lanzado en diciembre del año 2002, este Zelda contenía una versión modificada de A Link to the Past adaptada a la Game Boy Advance y un modo de juego multijugador de 4 jugadores simultáneos, donde esa fue su principal característica, misma que Minish Cap la adaptaría como suya, pero lo explicaré más adelante. Este lanzamiento fue muy bien recibido por la crítica,
Esta entrega funcionó como una prueba para Capcom, ya que probaron que podían llevar la carga de hacer un Zelda y ellos lo sabían. Por lo mismo, esta entrega es fundamental para entender Minish Cap, ya que dan origen a varias mecánicas y personajes que veremos en esta entrega, cosa que explicaré más adelante. Una vez habiendo terminado el desarrollo de A Link to the Past para Game Boy Advance, Aonuma como productor y Fujibayashi como director, Flagship reanudaría el desarrollo de Minish Cap. Pero antes vamos a hablar un poquito del director Fujibayashi, que es muy importante, ya que él originalmente no estudió algo relacionado a videojuegos. De hecho, estudió literatura en una universidad budista. Y como curiosidad, sus mejores amigos de la universidad se hicieron monjes. Y él fue el único que buscó trabajo teniendo la oportunidad de entrar a Capcom. Ya que, según sus palabras, de hecho, al principio me interesaban los parques de atracciones. Tenía curiosidad por saber quién creó los diseños de atracciones como las casas encantadas. Mientras investigaba sobre eso, encontré compañías de videojuegos como las que mencioné. Y mi interés simplemente se desvió hacia eso. El primer contacto de Fujibayashi con la franquicia de Zelda fue con la primera entrega del año 1986, mencionando que jugó muchísimo este juego. Años después recordaría con cariño a Link to the Past. Y muchísimos años después, y estando en Capcom, se emocionaría muchísimo al ser elegido como director de las entregas de Game Boy Oracle of Season y Ages. En sus palabras, estaba feliz. Quiero decir, me sorprendió. Nunca pensé en un millón de años que estaría involucrado en ello. Pero por alguna razón me llamaron y me dijeron que elaborara planes para un nuevo juego de Zelda que Capcom desarrollaría. Y ese era Oracle of Season. Me sorprendió que Capcom fuera a hacer un juego de Zelda y pensé que era una oportunidad increíble. Estaba muy contento. Por lo mismo, cuando Capcom desarrollaría la nueva entrega de Zelda para Game Boy Advance, contarían con Fujibayashi a la cabeza. Como ya lo había mencionado, todos los Zelda han tenido un extra jugable, algo que gira alrededor de él. Primero se desarrolla ese algo y después se desarrolla la historia y la jugabilidad. Y esa idea inocua surgiría del parte del Fujibayashi, el cual pasaría días quebrándose la cabeza pensando en algo novedoso, ya que hasta ese momento se habían hecho todo. Y, según sus palabras, empecé a pensar qué características de estos mundos de juego podríamos ampliar, qué dimensión podríamos explorar, frente y reverso, pasado y futuro, luz y oscuridad. Ya habíamos hecho todo esto antes, pero ¿podría quedar alguna otra pareja? Me rompí la cabeza hasta que me di cuenta. Ajá, si hacemos a Link pequeño, sería como entrar en un mundo completamente distinto, dentro del suyo. Ya definido cuál era la mecánica principal en la cual giraría la historia y el gameplay, Fujibayashi pondría esfuerzos en lo que distingue a un Zelda, las dungeons o los santuarios. Este apartado es lo que más distingue y hace destacar a un Zelda. Por lo mismo, Fujibayashi en persona sería el director de las dungeons. Debido a su excelente trabajo en Oracle of Season, esta entrega explotaría al máximo los componentes de la Game Boy Advance. Y con esto harían un mejor uso de las mecánicas de agrandar y encoger de los Minish. Todas las dungeons no se diseñaron como laberintos. Como ya lo mencioné, estas aprovechan la mecánica de encogerse. Por citar un ejemplo, un agujero en el suelo puede ser un obstáculo y a su vez un mundo totalmente nuevo. Tomemos de ejemplo el primer calabozo de Minish Cap. Como todos los Zeldas, esta es una instrucción básica de todas las mecánicas del gameplay, como rodar, arrojar jarrones, atacar, defenderse y demás. Y marcarían una pauta de cómo serán los calabozos a futuro. Ya saben, el conseguir el mapa, la brújula, el objeto para avanzar en el calabozo y tener cosas desbloqueadas afuera y por supuesto derrotar al jefe. Pero una mecánica adicional heredada de Force World es la posibilidad de duplicar a Link y para resolver los puzzles y conseguir objetos, como piezas de corazón y rupias. Cabe aclarar que esta sería una de los apartados mejor calificados del juego. Algo en lo que Capcom siempre ha resaltado es el apartado sonoro en sus juegos de 8 bits. Por citar un ejemplo, el tema de Guile en Street Fighter 2, toda la saga Mega Man. Por citar un ejemplo, en la misma saga Mega Man, el soundtrack de la fortaleza de Willy, la parte 1. Por lo mismo, se encargaron de todo el apartado sonoro y musical, dejando una huella en las y los jugadores que hasta el día de hoy siguen disfrutando bellas melodías. Fujibayashi quería añadir algo más, una característica certera, y se le ocurrió las piedras de la suerte. Fujibayashi quería incentivar la exploración de cada rincón de Hyrule, que se apreciara de manera minuciosa cada detalle que el equipo de arte puso. Por lo mismo, a través de tu aventura vas a recibir diferentes piedras,
las cuales al ser intercambiadas te arrojarían una recompensa en una parte del mapa. Estas mediante cofres o rupias o llaves y demás. Y ahora que lo mencionamos, ¿cómo se intercambian estas piedras? Bueno, Flagship y Fujibayashi dieron otro paso más y decidieron que cada NPC tuviera una conexión más íntima con el jugador. Por lo mismo, se debe acercar con cualquier NPC y cambiar las piedras. En resumen, las piedras de Minish Cap no eran solo un coleccionable, eran una forma de conectar con el mundo del juego, haciendo que cada personaje, por pequeño que fuera, tuviera un papel dentro de la aventura, inclusive las piedras. Mayo del 2004, en vísperas del E3, se juntarían los grandes titanes de la industria y donde se haría notable la transición hacia la nueva generación de consolas portátiles, la PSP por parte de Sony y la Nintendo DS por parte de Nintendo. En el panel de Nintendo, antes de que anunciara la DS, se anunciaría una nueva entrega, la cual es la que estaba haciendo Capcom, Nintendo y Flagship, la que estábamos hablando en este video y la que se había estado trabajando por años. La gente recibió este anuncio con los brazos abiertos y las notas nos hicieron esperar. Los medios especializados harían eco de esta bomba y el 4 de noviembre del año 2004 saldría para el mercado japonés Minish Cap, en diciembre para América y el año siguiente para el resto del mundo. The Minish Cap fue el juego más vendido en su primera semana de lanzamiento en Japón y en Norteamérica vendió 217,000 copias en su primer mes de debut. Para el marzo del 2005, el juego habría vendido 1,000,000 de copias alrededor del mundo. Durante el periodo comprendido del año 2000 y agosto de 2006, fue el juego número 37 más vendido lanzado para Game Boy Advance y Nintendo DS, finalizando con 1,76 millones de copias alrededor del mundo. Aunque los fanáticos más jóvenes de la franquicia desconocen la existencia de esta entrega y que el paso del tiempo haya hecho que sea una joya olvidada, el tiempo y los veteranos la han puesto en su lugar de clásico. Esta entrega marcó un antes y después en las entregas 2D de la franquicia y nos enseñó que no importa nuestro tamaño, siempre podemos hacer frente a todos nuestros problemas.